señores, para esto hemos traído un experto. Estados Unidos, entre Rusia, China y Venezuela. Recuérdese que Donald Trump es una persona que es un empresario y por tanto su visión neta va a estar marcada por lo que él ha hecho toda su vida. Marco Rubio habla claramente sobre el cartel de los soles. Correcto. Y habla de que esto no es un problema contra el régimen de Maduro. Como lo que pasa a lo interno de los Estados Unidos tiene un impacto a lo externo. ¿No será esta una jugada geopolítica de Estados Unidos para justificar, como muchas veces lo hace? No es solamente dibujar el ajedrez. Es la forma de China decir, no, yo estoy comenzando a gestar un nuevo orden mundial. ¿Cómo eso al final de la jornada impacta en la región latinoamericana y sobre todo en la República Dominicana? Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que se encuentre. Bienvenidos a Meta Verdad 3.0, el primer canal digital especializado en combatir los efectos nocivos de la posverdad y en analizar la información, en el análisis científico de la información. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí en Meta Verdad 3.0 siempre traemos contenidos que contrastan con las verdades o los guiones mediáticos que se dan en los medios de comunicación, en los canales digitales y en las informaciones que se dispersan a través de las redes sociales. Pero de igual manera, nosotros producimos contenidos de alto contenido científico. Ya ustedes vieron que en pasadas semanas estuvo por aquí el ingeniero Ciris de León abordando un geólogo y experto en temas de medio ambiente, desarrollo vial, y bueno, un ingeniero miembro de la Academia de Ciencias, y estuvo aquí explicando la controversia sobre la construcción de las ampliaciones de la avenida cercana al Botánico. Y eso fue un contenido altamente científico. De igual manera, nosotros tuvimos por aquí al maestro Eli Fernández abordando el tema de las posiciones de República Dominicana en cuanto a la política exterior, a la designación de Marco Rubio, etcétera, etcétera. Pero hoy, de igual manera, independientemente de los temas, traemos un plato exquisito. Ustedes saben que en días pasados, en la semana pasada o desde hace un tiempo, se vienen dando a nivel internacional tensiones y juego de ajedrez de la arena internacional. Y nosotros aquí hemos preparado un podcast que lo hemos titulado Estados Unidos entre Rusia, China y Venezuela. ¿Y por qué? Porque hemos determinado, realmente después de que fue seleccionado Marco Rubio, una política exterior agresiva de Estados Unidos, pero al mismo tiempo una política exterior que busca, digamos, conciliar, hacer especie como de, digamos, no alianza estratégica, pero sí como de acercamiento con Rusia, con China, bajar las tensiones comerciales con China, a pesar de las políticas restrictivas que de inmediato el presidente Donald Trump se instaló, han sido puestas en marcha. Y señores, para esto hemos traído un experto. Hemos traído aquí como invitado especial al licenciado Yehudy Maldonado, un politólogo y experto en geopolítica y relaciones internacionales. Una persona brillante que me doy el prestigio de conocer, y también miembro y fue compañero nuestro de la Maestría de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Así que le damos una bienvenida calurosa a nuestro amigo, el maestro Yehudy Maldonado. Muchísimas gracias, hermano mío Aneudi. Primeramente, gracias por la invitación. Y bueno, tenía deseos ya de venir a tu podcast. Sí, y evidentemente, nada, vamos a tratar el tema que, como tú perfectamente has indicado, es lo que está de momento, es lo que tiene la palestra internacional, digámoslo así, moviéndose en el marco del ajedrez geopolítico internacional. Sí, pero también, maestro Yehudy, vamos a abordar también, y es el aporte que usted va a dar aquí en este podcast, porque no es solamente dibujar el ajedrez, claro, y saber qué va a ser uno, qué va a ser una potencia,
internacional, una superpotencia, cuál es el rejuego, etcétera, sino cómo eso al final de la jornada impacta en la región latinoamericana y sobre todo en la República Dominicana. Entonces, dicho esto, Yeuri, cuando hice el intro, nosotros hablamos de que hay una especie de acercamiento, digamos. Es como aquí un invitado nuestro habló del liderazgo disruptivo que tiene Donald Trump. Donald Trump es un tipo sumamente impredecible en términos de política de Estado, porque primero abre con una acción agresiva con el tema de los aranceles sobre China y empezó la guerra China-Estados Unidos, pero luego tú lo ves, después que había una tensión con respecto al tema de Ucrania, tú lo ves conciliándose con Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa. Correcto. Entonces, queremos abordar esa parte y luego ir en cada momento que usted vaya explicando los elementos de lo de la cumbre, ese video que se filtró y todo eso. O sea, ¿cómo usted ve en términos, digamos, introductorios y general, este juego como de acercamiento y como de doble moral geopolítica? Vamos a ver. Mira, lo primero es, como tú perfectamente has indicado, tratar de entender la forma de gobernar de Trump es un poco compleja. Principalmente porque en un momento determinado tú crees que tiene una lógica secuencial, pero luego no. Entonces, ¿qué sucede? Desde mi óptica, es que en este periodo presidencial, que es el último al cual él puede aspirar, porque ya tuvo uno, perdió una reelección y volvió por circunstancias sociales que se dieron en Estados Unidos para que él llegara a la presidencia. Ya no puede reelegirse nuevamente porque la Constitución estadounidense lo prohíbe. Hay una enmienda, perdón, y hago un paréntesis aquí, escúchame la interrupción. La enmienda, que hasta hace poco yo no la conocía bien en lo particular y me puse a analizarla, no es como, por ejemplo, el modelo que aquí llaman de que el modelo norteamericano. Sí, exactamente. Eso es una cosa totalmente ignorante. O sea, el hecho de que la reelección y nunca jamás. En Estados Unidos no es ese el modelo. Incluso la demostración de eso es que Donald Trump va a participar. Fue elegido presidente luego de haber perdido una reelección y ahora no puede volver. Pero aquí, por ejemplo, tenemos uno que fue presidente y se religió y se modificó la Constitución y anda aspirando a la presidencia también. Entonces, no es así. No podemos llamarle el modelo norteamericano. Quería hacer ese aporte. Esa acotación. Sí, no, es correcto. Ya eso entra en un elemento legal, pero como tú perfectamente has indicado, quizá a partir de la última reforma constitucional dominicana pudiera decirse que sí es el modelo norteamericano, donde tú tienes 2 periodos consecutivos para poder reelegirte, uno solo, y a partir de ahí ya no poder volver a aspirar. Pero Estados Unidos no tiene la palabra consecutiva. Ah, exactamente. Quizás sería esa la diferencia. Sí, pero elemento jurídico. Exacto. El hecho es que se convierte evidentemente en una situación de disrupción, porque entonces en este segundo periodo él tiene una noción más clara quizá de las herramientas que puede disponer los Estados Unidos para poder doblegar el marco internacional a sus intereses y a su favor como Estado evidentemente dominante, porque para nadie es un secreto que los Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo desde el punto de vista militar, tecnológico y económico. Pero también, maestro Yeudi, el legado, como es su último tiro, exacto, quiere quizá dejar una impronta, vamos a decir, geopolítica. Exacto. O en sentido general. Sí, no, porque el detalle de eso está más bien en el hecho de cómo él percibe la política. Donald Trump la ¿Cómo él la percibe? Exacto. Eso es interesante porque Donald Trump la percibe en principio como un elemento netamente comercial. Recuérdese que Donald Trump es una persona que es un empresario y por tanto su visión va a estar marcada por lo que él ha hecho toda su vida. Donald Trump lo que tiene, ¿cuánto? Es apenas 10 años siendo un activista político de importancia. Sin embargo, pero siempre fue republicano, registrado como republicano. Vamos a ver, es que ahí hay una situación un poco compleja y te lo digo por lo siguiente. Quizás no es el tema, pero es bueno introducirlo, ya que tú lo has hecho, por el hecho de que quizá ahí se puede entender el por qué Donald Trump tiene esa visión. Porque él, en principio, cuando comienza a correr por la candidatura del Partido Republicano,
él se crea la marca de que es un outsider. Una persona que viene de las afueras de la política, de las afueras de Washington, que no está en favor de muchas de las cosas que se han hecho, incluso en uno de los propios debates. Anti-establishment, porque incluso en uno de los propios debates que tuvo con el hermano del expresidente de los Estados Unidos, Bush, hijo, ¿no? Jeb Bush, él criticó la acción de Bush de invadir Irak. Incluso dijo, yo estaba en contra de esa guerra. O sea, para que tú veas que él no se pone del lado de lo que cree netamente el Partido Republicano. Él incluso, y me voy más lejos, él tiene como una dicotomía, como en la línea, digamos, retórico-política del partido. Sí, pero el detalle está es que él está tratando de generar una nueva narrativa conservadora en los Estados Unidos, a la cual el Partido Republicano se debe de adherir. Porque él... El MAGA. Claro, porque él entiende que su retórica es la representación de los actuales valores conservadores que representan totalmente lo que está pasando en la base social norteamericana. Perdón. Para que la gente entienda, escúchame que yo mencioné la palabra MAGA, tú sabes lo que significa. Sí, claro. La palabra MAGA es un acrónimo que significa Make America Great Again. Las 3 palabras, MAGA. Exactamente. Entonces, ese MAGA, que es un movimiento, que es Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, viene... Muy conservador. Muy conservadora, pero viene en principio por el famoso Tea Party. No sé si tú te acuerdas, el Tea Party con Sarah Palin, que fue candidata vicepresidencial del entonces senador, que ya falleció, John McCain, que pierde la elección presidencial de parte de Obama, que ahí es donde Obama comienza su primer mandato presidencial. Bueno, entonces de ahí es que podemos decir, maestro Yeudi, como que la geopolítica norteamerana nace de alguna manera de la política. Claro, no, es decir, correcto. Estados Unidos traza la pauta desde la política doméstica hacia la geopolítica. Exacto, porque todo el mundo sabe... Hacia lo internacional. Hacia lo internacional. Todo el mundo sabe que el presidente de un estado, el jefe de estado y de gobierno de una nación, es el que traza la política exterior de ese estado. Por ejemplo, aquí, el presidente Abinader. Y el que le ejecuta es el canciller de la República. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump o el presidente... Espero verte siendo embajador en algún momento. En algún momento, gracias. Si yo soy presidente, te nombro embajador plenipotenciario. No. Canciller. O canciller. No, cero embajador, canciller. No, mentira, tú eres mi hermano. El punto es que en el caso de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos es el que traza la política exterior y su canciller es que lo asesora o ejecuta esa política exterior. Entonces, a partir de ahí, cuando Donald Trump ve esto, por eso te digo que cada presidente tiene su sello y su estilo, Obama se concentró específicamente en cuestiones muy puntuales como eran, por ejemplo, el apoyo a la comunidad LGBT, cuestiones que tenían que ver con la reivindicación de derechos democráticos en el Medio Oriente, lo que se conoce como la primavera árabe, etc. Donald Trump es todo lo contrario en este segundo mandato presidencial. Entonces, ¿qué hace Donald Trump? ¿Qué diferencia hay geopolíticamente para nosotros abordar los temas de lo que realmente los temas principales del podcast? Porque estamos como haciendo la introducción. Un introito, sí. Un introito. Mira, ¿qué diferencia para nosotros establecer lo que está pasando ahora en términos de las tensiones y las situaciones con Rusia, China, Venezuela, etcétera? ¿Qué diferencia hay entre la línea geopolítica o la política exterior de Estados Unidos bajo el primer mandato de Trump y el segundo mandato? En breves palabras. Ok. La primera se centra específicamente en una disrupción con China, pero moderada. La segunda es en una disrupción totalmente con China. O sea, China enfrentar a China. Exacto. China, a partir de este segundo mandato del presidente Donald Trump, se centra en el principal, digámoslo así, objetivo geoestratégico de los Estados Unidos para competir en el marco internacional. Y mira, a propósito de eso, también China, a través de Xi Jinping, está mandando un mensaje. Nosotros tenemos, que podemos ponerlo en producción aquí, una foto donde se ve a Xi Jinping en el centro y al lado Putin. No sé si tú la viste, que se hizo viral. Claro que sí. Y un grupo de líderes. Eso fue en el 80 aniversario. De la Revolución Nosotros vamos a hablar de eso, de esos elementos. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos otra vez, señores, con el fuerte de este podcast que hemos titulado
Estados Unidos entre China, Rusia y Venezuela, con este maravilloso exponente, Jeudy Maldonado. Vamos a la pausa y enseguida regresen con Meta Verdad 3.0. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas noticias para Samaná. Más de 900 ciudadanos fueron beneficiados con el operativo Pasaporte en Ruta, llevado a cabo del 1 al 5 de julio por la Dirección General de Pasaportes. Con este servicio móvil, 627 personas obtuvieron su pasaporte por primera vez y 299 lo renovaron sin salir de su provincia. Pero eso no es todo. El director Lorenzo David Ramírez anunció que Samaná tendrá su propia oficina de pasaportes en 2026, una medida que ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo a miles de familias. Con el apoyo de sus autoridades y el compromiso del pueblo, Samaná avanza. Dirección General de Pasaportes. Cerca de ti, cerca de todos. Sí, de vuelta aquí a Meta Verdad 3.0 con este interesante contenido. Recuerden suscribirse en nuestra plataforma en YouTube. Estamos transmitiendo en YouTube, pero más adelante tenemos proyectos pilotos porque vamos a hacer programas estelares en uno de los canales masivos de la República Dominicana, pero también vamos a hacer presentaciones internacionales a través de probablemente, bueno, me lo voy a reservar el nombre de la firma que vamos a hacer un joint venture, el equipo de Meta Verdad 3.0 y la empresa que patrocina la marca Meta Verdad 3.0, donde vamos a hacer con una gran cadena internacional para hacer programas, podcasts o documentales especiales internacionales. Suscríbanse y denle a la campana de notificaciones y síganos en nuestras redes sociales con el usuario @MetaVerdadTV. Así que por favor les esperamos aquí de vuelta con el maestro Jeudy Maldonado, un politólogo egresado de la UAS, ¿verdad, Jeudy? La primada de América y bueno, y sabemos de la calidad de la Universidad Mayor de la República Dominicana. Volviendo al tema, es decir, ya abordamos la parte introductoria de este juego político, de cómo ha cambiado o ha evolucionado, digamos, la política exterior de la administración Trump desde el primer mandato al segundo mandato, más agresivo, más, digamos, con el tema económico para fortalecer, digamos, digamos, el sector industrial, el sector comercial de los Estados Unidos. Y obviamente, como ya hemos hablado aquí, tiene que ver mucho con el tema de la MAGA, del movimiento, claro. MAGA, Make America Great Again. Entonces, hagamos América grandiosa de nuevo. Entonces, todo eso forma parte, no solamente porque Estados Unidos es la primera potencia militar, sino que también es la primera economía y hay un declive económico de la primera economía del mundo y China le está, digamos, comiendo los caramelos. Claro. Entonces, sí, parece ser que Donald Trump quiere, parar la hemorragia, pero al mismo tiempo yo noto, y es la parte que quiero que nos analice aquí, maestro Jeudy, que
la nueva administración Trump ha traído como una especie de política agresiva frente a ciertos autores, pero también de política conciliadora con otros autores, con otros actores de la arena internacional. Y me refiero específicamente a la América, a Latinoamérica. Estaríamos buscando o cerca de una especie de una neo-ley Monroe. Buena pregunta. Sin lugar a dudas. Perdón, la ley Monroe, señores, la doctrina Monroe, sí. La doctrina Monroe es América para los americanos. Entonces ahora como que Marco Rubio ha cogido como América, él tiene su procedencia de un país latinoamericano que es Cuba. Exacto. Sus padres son cubanos. Él nació pero ese gringo. Sí, Eso no es que es cubano, habla dos idiomas perfectamente, el español. Sí, claro. Creo que la primera vez que tenemos un canciller. Un secretario de Estado. Un secretario de Estado que es el equivalente a un canciller en los Estados Unidos de Norteamérica que habla español fluidamente. Entonces, sin problema. Estamos frente a una especie de una la doctrina neo Monroe. Sí, sería la doctrina Monroe 2.0. 2.0. Por decirlo de alguna manera. Sí, eso es correcto. O sea, el hecho está en que los Estados Unidos entiende. Mira, lo que tú dijiste anteriormente, para cerrar el capítulo de cómo lo que pasa a lo interno de los Estados Unidos tiene un impacto a lo externo. A lo externo. Tú hablaste perfectamente de que China le está comiendo los caramelos. Y de hecho, perdón, hago un paréntesis. En las encuestas de favorabilidad de candidatos o de partidos, nunca deja de existir el elemento de política exterior. Es una cosa como, digamos... puntual y recurrente. No solamente eso, que es casi enfermiza. En el pueblo norteamericano, los norteamericanos tienen un punto en el crucigrama de valoración de sondeo. Encuesta, sí. Está siempre el elemento, ¿cuál es la política exterior de este partido? Sí, ¿Le gusta o no le gusta? Claro, por la visión, evidentemente. Hay partidos que promueven el intervencionismo. Exacto. Y hay otros, evidentemente, que promueven cierto nivel de reserva. Por ejemplo, MAGA, que es el movimiento Make America Great Again, o sea, está en contra de las intervenciones. Totalmente. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Partido Republicano se vio envuelto en dos intervenciones militares a principios de este siglo XXI, 2001, Afganistán, luego de los ataques del 11 de septiembre para tratar de desarticular a Al-Qaeda. Al-Qaeda, ¿no? exacto. Y luego fueron, de alguna manera, según los críticos, fueron consideradas fallidas. Exacto, desde mi óptica también, porque al final tú no logras el elemento importante. Tú dices, bueno, que era erradicar a Al-Qaeda y tratar de marginalizar al talibán y de alguna manera insertar en Afganistán los valores democráticos occidentales, pero lamentablemente eso no está. El talibán es de nuevo el jefe de la comarca de nuevo. Sí. Quizá no está Al-Qaeda, pero hay ramificaciones porque Afganistán quedó totalmente devastado por la guerra de 20 y pico de años. Pero eso mismo está pasando con Irak. No sé si me doy a entender. Irak se hace una intervención militar para quitar a Saddam Hussein, brindar los valores democráticos y occidentales para que tenga una república democrática, y al final es todo lo contrario. O sea, y una pregunta, basado en ese tipo de intervencionismo, Estados Unidos, ¿se podría decir que Estados Unidos interviene también en el aspecto de Ucrania? Porque en Ucrania hay un movimiento de carácter democrático, que es incluso una de las cosas que, según los expertos del Servicio de Inteligencia ruso, dicen que representa una amenaza, porque Rusia no está configurada como un régimen democrático, ¿no? Sino como... Entonces dicen algunos como que hay como una reminiscencia de una ola democrática en Ucrania, y que eso puede traer libertinaje, y que eso es un problema para Rusia. No, lo que pasa o es un argumento de Putin, digamos. No, eso es argumento vacío. Lo que pasa es que en el caso de Vladimir Putin, para invadir a Ucrania, la justificación que él siempre ha expuesto es el hecho primero de las cuestiones militares de la OTAN. De la OTAN. Porque él, evidentemente, tenía un aliado en Ucrania, que era Víctor Yanukovych. Entonces, óyeme, cuando a él lo quitan, lo deponen, entonces automáticamente, porque le dan un golpe de Estado, exacto, es que luego, con el tiempo que se da la famosa... Hay un documental muy bonito, muy bueno sobre eso. Bueno, y que dicen que Putin estuvo incluso
hizo maniobras, Putin y su gobierno, ¿verdad? Hicieron maniobras de intervención para que ganara Yanukovych. Yanukovych. Bueno, En aquel momento en Ucrania. cuando se da la famosa revolución de los colores en Ucrania, que El naranja, exacto, la revolución de los colores. Exactamente, el Sí, naranja. sí. Cuando tú ves el mapa electoral, Ucrania se divide en dos. Las regiones del este de Ucrania, lo que está todo el Donbass, lo que está desde, o sea, toda la parte central este de Ucrania. Que es como medio Exacto, arruciada. totalmente prorruso. Prorrusa. Tú ves el mapa electoral y esa región por completo, que estamos hablando de que eso como 20 veces República Dominicana, literalmente votó completamente por Rusia, o sea, por un candidato prorruso. La otra parte, que es más occidental, más hacia el oeste, es más pro, evidentemente, Europa y Estados Unidos, porque comparte los valores democráticos. Incluso al punto tal de que hubo una Eurocopa que se celebró una parte en Europa, lo que forman parte, los países que forman parte de la Unión Europea, ¿verdad? Como sociedad. No los países que forman parte del continente europeo, sino la Unión Europea como sociedad política. Y Ucrania, que no forma parte todavía de la Unión Europea. Pero eso es para ir introduciendo poco a poco esos valores. Exacto, esos valores democráticos, y la gente se volvió loca. Por eso es que cuando llega entonces Poroshenko, que se conoce como el presidente de los chocolates, porque el tipo tiene fábrica de chocolate, sí. el tipo automáticamente firma ¿para qué? Para adherirse a la Unión Europea, y eso comienza a generar ciertos niveles de fricción y tensión con Putin, que él tiene como línea roja Ucrania. Ucrania para Putin es la línea más roja que tú puedes cruzar. Desde el punto de vista estratégico, político, geopolítico, etc. Ok, Yehudy. Nos fuimos un poquito lejos, nos fuimos para Ucrania, porque ese tema lo vamos a tratar más adelante en el próximo bloque. Pero lo que queríamos era, yo le tiré ese ganchito, como si hay un elemento de intervencionismo con el tema, porque Estados Unidos, ya tú hiciste de manera brillante, explicaste que hay un partido que busca, es pro-intervencionismo, hay otro que va por otra vía. Entonces, cuando yo planteé la problemática para que la analizaras, fue pensando en Venezuela. Oh, perfecto. Pensando en Venezuela y pensando también en cómo ahora el presidente Trump tiene como una especie de política exterior para los americanos, pero que tiene que dual, de dos vías, de dos vías. Una es enfrentando regímenes como el de Venezuela, y en otra está, digamos, favoreciendo, protegiendo. Mira qué bien se lleva con Salvador, con Nayib Bukele, con la misma República Dominicana, que digamos que cada vez estamos en una relación estratégica más fuerte, y y el gobierno dominicano no ha disimulado realmente que es un gobierno más pro Estados Unidos que cualquier otra potencia. Y eso de alguna manera, digamos, independientemente de que hay relaciones, digamos, diplomáticas con Rusia, con China, y de hecho hay muy buenas relaciones con China. Allá nombraron a un amiguito mío, un muchacho brillante, el embajador de China, José Julio. Yo estuve en China también, fruto de esos intercambios en el 2019. Por cierto, me tuvo al coger casi la pandemia del COVID allá. Casi. Fue faltando días para que declararan la pandemia. Entonces, cuando vamos al tema de América para los americanos, como digamos, como tú dijiste, yo dije la neodoctrina, y tú dices la 2.0. Correcto. Que esto es algo acuñado por ti, primera vez que lo escucho, de modo que es muy, muy original. Entonces, Estados Unidos ahora, y miren, vamos a ver este video, Yehudy, un video donde hay una declaración del canciller, en este caso el secretario de Estado, Marco Rubio, donde habla claramente sobre el cartel de los soles. Correcto. Y habla de que esto no es un problema contra el régimen de Maduro, es un problema de la justicia norteamericana. Sí. Y de eso voy a plantearte una interrogante, pero vamos a ver el video para que la gente se ponga en contexto y entonces vea el análisis que vamos a hacer aquí en Meta, ¿verdad? Perfecto. Adelante.
Amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo a comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. El Cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en las Cortes Federales de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. Regresando, miren, vimos este video aquí de Marco Rubio. Usted lo vio, maestro Yeudi, ¿verdad? Correcto. Vamos a analizar el contexto. Estados Unidos no ha, de alguna manera, ha mantenido, digamos, una vara de intervención directa con el tema político interno de Venezuela cuando estuvo compitiendo Nicolás Maduro, que de acuerdo a todo lo que dicen los medios, las evidencias, los sectores políticos, salvo una minoría que son los prorrusos y esa gente que defienden a Venezuela y esos regímenes autoritarios, hay un consenso geopolítico internacional de que Nicolás Maduro se robó las elecciones en Venezuela. Entonces, Estados Unidos nunca se le vio como tomando como partida de manera, vamos a decir, obvia. Lo que ha hecho es que no ha reconocido el régimen de Maduro y que entiende y reconoce como presidente a quien ganó las elecciones. Edmundo González. A Edmundo González, que es el movimiento alternativo de la oposición. Correcto. Pero no ha metido su nariz en eso. Entonces ahora resulta que después de una investigación, y de una supuesta, digamos, denuncia premiada que se hizo con el cartel del Chapo, ¿verdad? Del Chapo Guzmán, se dice que ahora existe el cartel de los soles, está supuestamente dirigido por la mafia que lidera el régimen venezolano. Y yo le planteo este tema geopolítico. ¿No será esta una jugada geopolítica de Estados Unidos para justificar, como muchas veces lo hace, una intervención o esas tensiones o esas presencias militares que está, digamos, desplegando últimamente? Buena pregunta. Sin lugar a dudas, por el hecho de que se entiende, y siempre ha sido así por la historia marcada que tiene Latinoamérica, específicamente en cuestiones que tienen que ver con los Estados Unidos. Te lo digo por lo siguiente, como tú perfectamente has indicado, el distrito sur del estado de Nueva York... De Florida, de la Florida. No, pero hubo uno en el estado de Nueva York que estableció perfectamente que Nicolás Maduro forma parte de una red de narcotráfico desde donde, ¿verdad? O la cual, desde Venezuela, produce las grandes cantidades de cocaína, de fentanilo, que se introducen hacia los Estados Unidos. Donald Trump tiene en estos momentos 3 prioridades principales desde la óptica internacional. Primero, su enfrentamiento geopolítico y estratégico en contra de China. Porque es su principal... Rusia? Downgrade. Porque es su principal adversario. Pero eso es otra cosa. Te voy a decir por qué. 2, la cuestión de asegurar la frontera sur de los Estados Unidos. Ese ¿Qué es el significa asegurar la frontera sur? Cuestiones que tienen que ver con migración, cuestiones que tienen que ver con el intercambio de violencia, cuestiones que tienen que ver con droga, todo lo que representa desde esa óptica en términos de seguridad nacional para los Estados Unidos de la frontera sur. Eso es crimen organizado, eso es una piratería. Todo eso es una prioridad para clandestinidad. la actual diplomacia de los Estados Unidos. Y el número 3, evidentemente, es que los Estados Unidos quiere volver, y eso lo dijo un profesor amigo mío, Juan González, a quien le mando un saludo, de que Estados Unidos quiere volver a retrotraer lo que es el mundo unipolar, donde sea solamente lo que establezca los Estados Unidos que se haga. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hace los Estados Unidos? Redefinir la doctrina Monroe, una 2.0 América para los americanos, y despliega un grupo de fuerzas militares en aguas internacionales frente de las costas venezolanas, tratando de mandar un mensaje.
político y O estratégico. sea, tú dirás que esto es como una especie de guerra fría con Venezuela. Prácticamente. ¿Por qué? Una guerra fría. Porque, como sí, la de Rusia y Estados Unidos. Más o menos. ¿Pero por qué? Porque no es una guerra fría per se, porque Venezuela, vamos a estar claros, primero no tiene la capacidad militar de hacerle frente a los Estados Unidos. Sin embargo, Latinoamérica no es la Latinoamérica del siglo XXI, no es la Latinoamérica del siglo XX. En el siglo XX habían dictaduras, pocos regímenes democráticos, y en los actuales momentos, a pesar de que existen estados con regímenes democráticos que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, no apuestan a una posible intervención militar de los Estados Unidos. O sea, en no la Venezuela. apoyarían. No la apoyarían. Te voy a dar un caso. El presidente de Brasil, Juan Ignacio Lula da Silva, amigo eterno de Chávez, un amigo muy, muy querido por Chávez, e incluso por Maduro cuando fue canciller de Venezuela. Para que aquel que no lo conoce, Maduro fue vicepresidente y canciller cuando Chávez en su momento era presidente de Venezuela. Entonces, se distanció totalmente del gobierno de Maduro porque vio algo que no estaba caminando bien. Y fue lo que sucedió a raíz de las elecciones. O sea, exacto. A raíz de las elecciones se desentendió. O sea, no la legitimó. No la legitimó. Dijo, mira, el proceso y el procedimiento de cómo se hicieron estas elecciones no fue el correcto. Publiquen las actas y a partir de la publicación de las actas vemos si quién ganó o quién no ganó, si es de verdad que existe la transparencia total. Pero nunca pasó. Y entonces ahí se viene esta situación que es lo que ha traído el despliegue militar, que se utiliza como justificación el hecho del cartel de los soles. ¿Y qué es el cartel de los soles? El cartel de los soles es nada más y nada menos, se le denomina así al grupo militar político que actualmente dirige Venezuela, porque los rangos en Venezuela, si tú te fijas, los militares venezolanos son soles que tienen. Y esos soles por eso es que se le domina el cartel de los soles. Porque los rangos, si tú te fijas, los rangos de los uniformados venezolanos son soles que tienen. Y a partir de ahí es que se establece el cartel de los soles. ¿Por qué se da eso? Porque hay militares involucrados. Ahí es donde está el detalle. Porque el distrito sur de los Estados Unidos, que es el que dictamina que Nicolás Maduro participa activamente en la venta de drogas que entra a los Estados Unidos, se dio cuenta de que los dos principales elementos que sostenían la economía venezolana, que era el petróleo, PDVSA por un lado, y lo otro, la extracción de minerales, o sea, la minería, estaban de capa caídas. Hoy, actualmente, PDVSA, de pasar a producir millones de barriles diarios de petróleo, hoy produce menos de 1 millón. ¿Y a qué debido ese comportamiento? A la mala gestión, simple y sencillamente, una terrible y pésima gestión en términos de la administración de los activos petroleros venezolanos. Pero al mismo tiempo se debe a la mala inversión en términos de el dinero producido por el petróleo. Por ejemplo, esto es simple, Venezuela tiene más de 110, 120 años simplemente sustentando su economía en función de la exportación de petróleo. O sea, el 90% del PIB venezolano se sustenta específicamente de la producción de petróleo. Si tú le quitas el petróleo, ¿qué pasa? Colapsa totalmente. Colapsa totalmente. Y de ahí, digamos, eso tiene un impacto, obviamente, no solamente el elemento político, digamos, de crisis política o sociopolítica, sino también ese elemento que tú bien señalas, lo económico, ha de alguna manera disparado los procesos migratorios de los venezolanos en otros países. No tienen cómo sustentarse. Aquí hay muchísimos venolanos aquí en la República Dominicana. Pero no solamente aquí, América Latina. Pero aportan. América Latina, claro, y no es por mal, sino que América Latina ha recibido el impacto que ha representado la situación económica y política de Venezuela en todo su esplendor. O sea, Perú, Brasil, México, Estados Unidos ha recibido parte de esa situación. Pero ¿qué hay con este grupo, Yeudi? Wow, se me va ahora la... ¿Cartel de los Soles? No el cartel de los soles, sino estos delincuentes. Wow, se me olvidó el nombre. El tren de Aragua. El tren de Aragua. Ajá. Forma parte porque Estados Unidos también dentro de la política criminal ha tratado de enfrentar los remanentes del tren de Aragua que han de alguna manera cruzado suelo norteamericano y obviamente se ha germinado en Venezuela. Pero
y se dice que también tiene, digamos, reminiscencia en otros países Sí, claro. de la región. Digamos, está relacionado, podríamos decir que tiene alguna relación. Lo que pasa es que ya no depende, como yo te dije al principio, Estados Unidos tiene 3 pilares, 3 prioridades fundamentales. Eso no es prioridad para ellos. Eso es... No, eso sí. Ah. Sí, eso sí. Y te lo digo por lo siguiente. Porque por primera vez una gestión federal o un gobierno federal en los Estados Unidos, que en el caso de Donald Trump, eleva el rango, la categoría de grupos narcotraficantes y de crimen organizado a nivel terrorista. A nivel terrorista. ¿Qué significa esto? Que ya no solamente es la policía y el FBI que está o tiene la facultad de poder contrarrestarlo, sino el Estado por completo. Por completo. Militares, agencias de inteligencia, todo el aparato federal estadounidense se debe de ver involucrado en combatir estos grupos. Y por tanto, el objetivo específico por parte de los Estados Unidos es no solamente entonces justificar el hecho de una posible acción militar en contra de lo que ellos denominan pudiera representar dentro de Venezuela objetivos legítimos que de alguna manera tengan un impacto en la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo actores no estatales como el Tren de Aragua y otros tipos de grupos en la región que representan una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos. Excelente, excelente. Bueno, vamos a seguir, maestro Yehudy Maldonado, con este interesante podcast que ha sido, bueno, por lo que vamos, maravilloso toda esta información aquí para que los seguidores de Meta, ¿verdad?, se nutran de qué hay a nivel geopolítico, a nivel internacional, porque todo eso de alguna manera afecta a la República Dominicana y todo el entorno latinoamericano. Pero hay otro bloque de otras informaciones que vamos a trabajar en este aspecto y es precisamente ese impacto. Y de igual manera vamos a ver otra parte de cómo viene la estrategia de Xi Jinping con Donald Trump, la estrategia de Donald Trump con Vladimir Putin, y cómo estos tres podrían de alguna manera conjugarse en un solo, componente geopolítico. Pero esas valoraciones y esos análisis interesantes los vamos a ver después de esta pequeña pausa. Así que regresen con Meta Verdad 3.0 después de los comerciales. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Sí, bueno, de vuelta aquí a Meta, ¿verdad? 3.0, señores, con este interesante contenido. Estados Unidos entre Rusia, China y Venezuela. Y usted dirá, bueno, ¿por qué entre Rusia, China y Venezuela? Bueno, es lo que está en el tapete, lo primero. Y segundo, hay un vínculo unísono entre estos regímenes. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos, bajo la administración Trump, está, digamos, toreando la situación, digamos, diciéndolo en un lenguaje dominicano. Es decir, están analizando, tanteando a Vladimir Putin, el tema con Venezuela, estas tensiones y cómo eso ahora con esta justificación del cartel de los soles que brillantemente ha analizado y explicado nuestro invitado de hoy, pero también en este juego de estos tres digamos, grandes, digamos, monstruos de la geopolítica del mundo, la geopolítica global, ¿qué tenemos, maestro Yehudy? Se podría decir que Donald Trump está buscando aplicar a Maquiavelo con la frase que no es de Maquiavelo, pero se deduce de su libro, El Príncipe, divide y vencerás. Sabemos que hay una relación entre China y Rusia. Tienen su distancia, pero ellos se apoyan. Incluso la misma China, de alguna manera, sutilmente justificó la intervención militar, o más bien la operación militar o la guerra de Ucrania. La operación especial, como sí, dice. pero eso tiene un meollo porque China también tiene un principio que le llaman de una sola China. Entonces ahí está la gente, los gobiernos de Macao, el gobierno de Hong Kong, que son parte de China, pero de manera autónoma. Pero entonces ellos quieren darle esa misma categoría a Taiwán. Entonces ellos dicen, bueno, no podemos contradecir a Rusia al proteger su espacio en Ucrania, su supuesto espacio que ellos asumen, porque después nos lo van a aplicar a nosotros cuando nosotros intentemos hacerlo con Taiwán. Entonces, ¿dónde es que está el meollo? ¿Es el divide vencerás o cada quien está buscando sus intereses o Donald Trump busca la paz con este actor, pero al mismo tiempo está en guerrilla económica con Xi Jinping y China? Mira, muy buena pregunta, evidentemente. Ese elemento, esa frase lapidaria de que no fue Maquiavelo, pero se le conoce ¿verdad? Porque él lo establece en su libro, es prácticamente lo que Donald Trump está haciendo en la realidad. Él sabe que China necesita por obligatoriedad a Rusia como parte de su eje que le permita, de alguna manera, generar una fracción, una disrupción internacional. No solamente eso, sino una debilitación del sistema unipolar. Exacto. Que coincide con lo que tú estás diciendo. Exacto. De que Estados Unidos quiere regresar al sistema unipolar. Exactamente. Y entonces para eso tiene que debilitar lo que son probablemente sus amenazas más cercanas. Exacto. Pero más que eso, también se trata de un debate profundo desde el punto de vista de las ciencias políticas y filosófico. Porque es que China tiene la visión de generar una arquitectura global totalmente divorciada y diferente de lo que ha representado tradicionalmente los valores occidentales. O sea, China actualmente hay una guerra, literalmente, de visiones. Vamos a decir ideológica. Exacto. Visión ideológica geopolítica. Y de visiones contrapuestas. Los valores occidentales y Occidente y los valores que representa este grupo de, digámoslo así, de estados emergentes, de economías emergentes, como el caso de India, como el caso de China, como el caso de Rusia, como el caso de África del Sur, como el caso de Brasil, que al tener un presidente de los Estados Unidos, como es el caso de Donald Trump, ¿verdad? Que genera... Te faltó Sudáfrica. Sí, yo lo voy a África del Sur. Ah, ok, sí, Sudáfrica. Entonces, al tener un presidente... Tú mencionaste los BRICS. Los BRICS, exactamente. Los BRICS, el grupo BRICS. Que son una... Que se habla de, incluso, Yehudy, se habla de que ellos están, digamos, inventando o tratando de lanzar una moneda que lo unas a ellos como bloque para competir frente al dólar. Eso es correcto. El punto se habla de eso. Sí, eso es correcto, eso es correcto. El punto es que eso es lo que se quiere. Porque China, por ejemplo, en el caso de Xi Jinping,
es el grupo perfecto para poder proyectar y decir, yo tengo al denominado o famoso sur global, que hoy se habla mucho de esos estados del sur global, que son estados que tienen fuerza económica, que son estados que tienen peso en términos de población, porque estamos hablando de que cuentan, con más de 50, 70, 80 millones de personas en su población, pero que al mismo tiempo cuando tú ves la balanza del PIB global, del PIB mundial, también en conjunto tienen un impacto significativo. No, y también tienen armamento, claro, o sea, poder militar, poder militar. desarrollo Entonces, militar. es la forma de China decir, no, yo estoy comenzando a gestar un nuevo orden mundial en función de mis intereses y mis criterios. El problema es, páralo ahí, Ajá. tiene China y el liderazgo chino, bueno, que se representa en el Partido Comunista. Sabemos claro. que China es un régimen autoritario y es un solo partido. Y el presidente que ocupa la presidencia es el secretario general. El secretario general. De ese partido. Correcto. Entonces, ¿puede China realmente, basado en eso, porque eso se ve muy bonito para China? Claro. Y ellos tienen quizá el power, pero tienen el liderazgo. Puede desarrollar, evolucionar hacia un liderazgo que pueda decir, bueno, bajarle línea a Rusia. Mira, eso es importante. Y que ellos sean el número uno. Eso es importante. Teniendo a Rusia ahí, teniendo a la India ahí. O sea, como que los iguales a veces, hay un tema a veces de competitividad cuando entre los iguales, yo te lo digo porque eso es parte de la naturaleza humana. Sí, y a mí me ha pasado. Eso es correcto. Yo me he dado cuenta que hay gente que pueden ser competidores de uno en el ámbito profesional y eso, prefieren darle prioridad, y hasta en lo político también, prioridad a una gente que no tiene ningún tipo de peso para no darle espacio al que representa una verdadera amenaza. Yo te lo digo porque yo vivo eso en mi propio partido. Y la política se manifiesta en todos los saberes a nivel internacional, a nivel doméstico. Es decir, eso es parte de la naturaleza humana. Pero existe esa posibilidad, maestro Yehudy, de que China pueda liderar eso. Es que ahí eso es lo que iba a decir. El objetivo, y perfectamente tú lo has dicho, Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Entonces, correcto, en función a eso, como tú perfectamente lo has indicado, en todas las ramas donde se desarrolle el poder, que es la materia prima de la política, tú siempre vas a tener competencia. Por tanto, en el caso de China, ¿qué tiene que hacer? Manejar los intereses, porque eso es lo que hace una persona que maneja la política, manejar los intereses. Entonces, saberlo manejar. Saberlo manejar, exactamente. Entonces, que todo el mundo vamos a decir que todo el mundo esté conforme. Exacto. A este le da su cuota, a este le da su cuota. ¿Qué tú haces? Tú dices, déjame una cosa. Espérate, Putin es el niño rabioso de la escuela. Putin es, sí. Brillante, ¿eh? Claro, Putin es el niño rabioso. Tú analizas, oye, yo quiero conseguir una biografía y te pido que si tú la consigues por ahí, claro, me la consigas. Yo quiero una biografía. Yo he leído de Putin. Sobre Putin, pero yo quiero una biografía amplia de él. Porque la verdad, lo que yo he leído sobre Vladimir Putin, se llama Vladimir Volodymyr, un nombre raro, sí, ahí, Putin. Sí. Es un hombre brillante. Vladimir Putin es el último. Ajá, es un hombre brillante, maestro Yehudy. En términos estratégicos, él tiene una visión clara de cuáles son los intereses geopolíticos de Rusia, sin lugar a dudas. Y eso no dicho por mí, sino dicho por personas que le han hecho entrevistas y que han participado en reuniones presenciales con él. Literalmente. Por ejemplo, donde se habla de su visión. Sí, donde él está con por ejemplo, la pasada administración de Biden, hubo una persona que participó de una de las reuniones y lo que él resalta es que Vladimir Putin automáticamente se apagan las cámaras y salen los reporteros, te dice claramente en qué él está. Él es claro, calmado, tranquilo, pero te deja saber cuáles son los intereses geopolíticos claros de y lo Rusia. Plantea vehementemente. Y lo plantea sin ningún tipo de disrupción, de que él alza la voz, etc. Nada. Él lo plantea normal. Y eso no es dicho por uno, por varias personas. Entonces, ¿qué tiene que hacer China? Es esto. Verificar qué quiere Putin,
qué quiere la India y tratar de manejar los intereses de ambos. ¿Por qué? Porque Rusia, lamentablemente, por X o Y razón, con esta situación en Ucrania, ha quedado en un segundo plano, relegada. ¿Y por qué te digo segundo plano? Se ha debilitado económicamente, militarmente. Correctamente. Se ha debilitado económicamente y en muchos otros frentes, que es lo que ha permitido que muchos competidores estratégicos de ella literalmente puedan sacarle ventaja en ciertas áreas donde ya tenía un peso y una influencia importante. Por ejemplo, el Cáucaso ruso. El Cáucaso es una región donde Rusia siempre ha tenido influencia. ¿Y qué ha hecho? La ha ido perdiendo. La perdió. ¿Qué hizo Estados Unidos? Incluso se hablan de movimientos independentistas. No, pero está bien. ¿Pero qué hizo Estados Unidos? Firmó un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán y se granjeó un acuerdo que le permite por todo un corredor realizar ciertos proyectos estratégicos en términos energéticos que quería Rusia y ahora lo tiene Estados Unidos. Eso significa que la situación en Ucrania le ha generado... Hablando, perdón, de corredor, y escúchame que te interrumpa, olvidamos la ruta de la seda y el gran proyecto de expansión económica y de infraestructura que tiene la China. Exacto. Que eso es parte también que por cierto, en algún momento si traemos un experto en asuntos chinos para tratar ese tema, porque el tema de la ruta de la seda tiene implicaciones de muchos tipos, pero no es el tema de nosotros, pero quería como ponerte ese tema porque verdaderamente forma parte de lo que tú estás diciendo. Correcto. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es verificar cómo ir manejando estos intereses y ir convirtiéndose en un actor de consenso internacional. Por ejemplo, recientemente... Que le dé el liderazgo. Que le dé el liderazgo. ¿Por qué? Aspiran. ¿Y por qué te digo esto? Recientemente la India era sumamente apegada a los Estados Unidos. No solamente Narendra Modi, el actual primer ministro hindú, visitaba casi prácticamente 3 o 4 veces al año los Estados Unidos con Biden. Se decía, Donald Trump lo llama a su amigo, pero Donald Trump le mete un cajetazo de 50% de arancel. De aranceles. Sí, a los productos indios. A los productos hindú por el hecho de las exportaciones de petróleo que están realizando de Rusia. ¿Y qué hace la India? Después de casi entre 7 y 10 años que no visitaba a China y después de tener roces en la frontera norte con China por regiones que de alguna manera rozan el interés chino y hindú, ¿qué hizo el primer ministro Narendra Modi? Visitó China recientemente. Bueno, que de hecho creo que la foto que presentábamos al inicio, creo que ahí está él también. Están hablando Putin, Narendra Modi y el presidente Xi Jinping como que no ha pasado nada. Entonces, ¿qué te quiere dejar dicho esto? Ahora, ese Xi Jinping, yo tengo 2 libros de él donde habla sobre su visión. Sobre la visión de él y del Partido Comunista. Me lo dieron en China, 2 tomos, interesantísimo. Ahí habla del tema de lo que hablamos ahorita, sobre el principio de una sola China y en qué consiste, qué es lo que busca, porque ellos tienen en ese análisis... Ellos tienen también un elemento favorable, que eso busca la expansión económica de esos territorios, la independencia, digamos, institucional y todo esto, pero no la política. Entonces, bueno, que es un tema también que podríamos tratarlo en un podcast. Sí. Ese tema de las tensiones con Taiwán y eso. Pero el punto es que, perfectamente como tú lo has indicado, China tiene una visión clara con Xi Jinping a la cabeza de cuáles son sus objetivos geopolíticos. Incluso perdón, escúchame que te interrumpa de nuevo. ¿Cómo usted, maestro Yeudi, como en breves palabras, porque ya estamos casi terminando, categoriza a Xi Jinping como líder político? Como líder político... ¿Cómo lo definirías? Muy autoritario. O sea, autoritario. Pero ese tipo se ve como con una parsimonia. No. Eso es total. Eso es frente a las cámaras. Eso es frente a las cámaras. Detrás bambalinas, yo escribí un artículo que lo pueden buscar en internet. ¿Cómo se llama el artículo? Tiene que ver sobre Xi Jinping. Te lo voy a enviar para que se pueda colocar y lo puedan ver. Que tiene una situación muy interna, China. O sea, Xi actualmente está pasando por un proceso donde su visión de imposición autoritaria de las políticas públicas que se deben de aplicar en China han generado una disrupción con el partido político, con su partido político. Facciones ya no lo quieren en la presidencia de China, porque lamentablemente se maneja de manera muy autoritaria, muy personalista, al punto tal de que las purgas, que son esos famosos eventos políticos que se dan a lo interno de los estados, ¿no? Para quitar del medio todo aquel que te adversa y que incluso se da dentro de partidos políticos.
el presidente Xi lo hace incluso con sus adversarios políticos, pero también con sus aliados. Él te designa Es decir, que hasta su propia gente sí, lo está... Sí, porque él automáticamente... Él no quiere que nadie se le pegue. Él no quiere que nadie se le pegue. Tiene una visión demasiado personalista. Entonces Y eso va, de alguna manera, va a tener su porque impacto. eso se refleja en la forma como se está dirigiendo China económicamente. Actualmente China tiene un problema económico que, óyeme, nadie lo ha tratado de relucir. Y eso es bueno que se diga porque no todo es tan color de rosa. O sea, China tiene visiones muy claras geopolíticamente, pero para alcanzarla necesita tener una economía muy robusta para poder aplicarla. Y al mismo tiempo, Porque debe dar, de alguna manera, algo a cambio. Exacto. Y tú me vas a apoyar, pero ¿qué tú me ofreces? Y una compactación política. Dirán aquellos. Y una compactación política bastante fuerte. Y a lo interno de la base del Partido Comunista Chino se está gestando un movimiento que traiga como resultado en la próxima celebración del Congreso del partido un nuevo líder político, que es lo que está tratando en estos momentos de evitar Xi Jinping, que introdujo una cláusula en el último Partido Comunista que se celebró hace como 2 años. El último congreso. En el último congreso, del partido que se celebró hace 2 años, donde la reelección ya es indefinida para aquel que sea secretario del Partido Comunista. No, pero es increíble. Bueno, ya para terminar, maestro Yehudy Maldonado, con esta magistral exposición que hemos tenido acá, viéndonos ya en el tema del podcast, Estados Unidos entre Rusia, China y Venezuela. O sea, este choque de guruses del poder político y digamos, de los gigantes de la geopolítica global. Y en medio de eso, estas controversias tensionistas con Venezuela, ¿cómo eso impacta, digamos, y qué República Dominicana como política exterior debería asumir frente a esos eventos? O sea, nosotros tenemos que quedarnos callados, no decir nada, no apoyar, no asumir posturas, posiciones. ¿Qué riesgo hay en asumirlas o no asumirlas? Eso es lo que, para finalizar el podcast, quisiéramos que analizáramos acá. Perfecto. En breves minutos. Lo que República Dominicana tiene que entender desde el punto de vista geopolítico es que actualmente se está dando una confrontación entre 2 polos. 2 polos que literalmente van a asegurar sus intereses. Una visión estadounidense bastante unilateral y una visión... Y ahora buscando la unipolaridad. Y ahora buscando señalaste. la unipolaridad, exactamente, y una visión oriental que tiene ya unas reminiscencias de tratar de juntar a esos estados, ¿no?, del sur global para presentar un frente común ante Occidente y lo que representa en términos de valores. ¿Y qué juega República Dominicana? Entonces, ahí? República Dominicana, ¿qué tiene que hacer? Simple, verificar sus intereses. Primero, nuestro socio estratégico más importante son los Estados Unidos. Sin nos duda. guste o no nos guste. Entonces, nosotros como país en vía de Y desarrollo... la gente que vive en Estados Unidos, dominicanos, que mandan remesas acá. Exactamente. Es tener una visión marcada en quizá los intereses que puedan estar desprendiendo desde los Estados Unidos. Pero debe hacerlo de manera inteligente, porque Exacto. tampoco podemos abrirnos frentes. Exacto. No, eso es lo que quiero ¿Verdad? indicar. Debe hacerlo de manera pragmática. Exacto. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Que en un momento determinado, lo que nos conviene como Estado, pues perfectamente, poderlo poner en la práctica y firmar acuerdos de cooperación al respecto. Pero lo que no nos conviene desde Pero el punto se de vista... refiere a China, Rusia. No, exacto. Lo que no nos conviene. Lo que nos conviene con Estados Unidos, con China, con Rusia, etcétera. Por ejemplo, nosotros abrimos una embajada o Rusia está abriendo una embajada. Que por cierto, el embajador ruso se molestó. Sí, Perdón, el canciller, Lavrov. Sergei Lavrov. Sí, Sergei Lavrov. Cuando estuvo por la República Dominicana. Sí, porque le pusieron que la embajada china, rusa es una cosita. Y, Sí, bueno, sí, en fin. pero esas son otras cuestiones. El punto es que lo que Ya. deben de hacer es literalmente eso. O sea, verificar qué conviene y qué no conviene en función de los objetivos estratégicos de República Dominicana. Y a partir de ahí, hacer los lazos con que se tiene que hacer. Bueno, pues nada, con esta magistral exposición del maestro Yehudy Maldonado hemos terminado este podcast, este interesante contenido en Meta, ¿verdad? 3.0. Síganos en todas nuestras redes sociales y bueno, señores, hasta la próxima.